Gloria al Señor. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, en este hermoso momento, ¿verdad? Donde estamos cerrando la jornada de ayuno y oración. Estamos acomodando un poquito esto. Pues bienvenidos todos, mis queridos hermanos, principalmente usted que participó en la jornada de ayuno y oración. Realmente es una bendición, pues, podernos dirigir a ustedes y poder declarar victoria. Mire, hermanos, no importa el tiempo que usted lo haya hecho. Espero que haya podido terminarlo, ¿verdad? Las 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Pero si no ese es el caso, pues tampoco se preocupe, ¿verdad? Porque vamos poco a poco tratando de hacer mejor. Quiere decir que hay todavía mucho que trabajar en nuestro control personal, ¿verdad? Entonces, pero no se preocupe, vamos poco a poco y Dios siempre nos da la oportunidad de volverlo a hacer. Ese es nuestro Dios de segundas oportunidades. Les saluda el pastor Mario Abelardo Chávez, pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel en Richmond, California, y por supuesto es una tremenda bendición para su servidor el podernos conectar, el poder a través de este medio pues conectarnos, hablar de la palabra de Dios, darle gracias a Dios en este tiempo que hemos tenido de ayuno y oración. Sé que todos hemos puesto nuestras necesidades delante de Dios. Él las escucha, no es un Dios que se hace el desentendido con su pueblo, sino que escucha la voz del pueblo, la voz de su pueblo, pero también es un Dios que quiere ser escuchado por su pueblo, ¿verdad? Entonces, para aprender a escuchar y no solamente escuchar, sino que obedecer la voz de Dios, es que nos sometemos a estos ejercicios espirituales, ¿verdad? Donde sometemos el cuerpo, donde sometemos la voluntad a la voluntad de Cristo. El apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que llevar cautivo el pensamiento a la obediencia de Cristo. Así lo hacemos en ayuno y así lo debemos de hacer en las tentaciones y en todos los problemas que se nos puedan estar presentando. Recuerden, este tiempo de ayuno termina en 2 minutos exactamente, y por eso decidimos pues iniciar unos 5 minutos antes la oración. Así es que, amados hermanos, Dios me los bendiga y les digo muchas felicidades por atender el llamado, por someterse a esto para la gloria del Señor, porque para eso lo hacemos. Bien, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, vamos a tener lectura de la palabra y una pequeña meditación por supuesto, de la palabra del Señor. Así es que, amados hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Rey, a quien todo lo puede, a quien todo lo ve y quien nos ama, dice la Escritura. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, queremos agradecerte, Padre, la vida que nos das, la infinita misericordia que tú tienes con nosotros, Señor, la gracias, Padre, que siempre derramas con nosotros, con la cual tú nos hiciste salvos. Gracias, Dios, por Jesucristo. Gracias, Dios, por la vida, por la familia, por todo lo que nosotros somos, Señor, porque cada cosa que nosotros somos, lo somos por tu gracia. Así que, Señor, gracias, Padre. Tú conoces la petición de cada uno de los hermanos que participaron. Te suplico, Dios, que escuches su voz y que derrames de tu bendición por cada uno de ellos. Gracias, Dios, gracias, Padre. Oramos por la familia Sarceño, Señor, porque sanes por completo el cuerpo de mi hermana Angélica, su hija. Bendícela mucho, Señor. Gracias, Dios, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, quiero leerles una porción de la palabra del Señor, y esta se encuentra en el Evangelio según San Lucas, y del versículo, el versículo 12 en adelante. Dice la Escritura, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amados hermanos, mire, qué bendición realmente cuando nosotros
pues nos ponemos en las manos de nuestro Señor, de nuestro Salvador, sabiendo que Él no solamente es todopoderoso, sino que Él quiere ser parte de nuestra vida, ¿verdad? Él quiere ser parte de nuestras decisiones. Y de hecho, nuestra vida es resultado de cómo nosotros hemos tomado decisiones, cómo nos hemos desarrollado en esas decisiones, y lo que ahora estamos viviendo es de lo que hicimos antes. Entonces, mis queridos hermanos, es importante que así como el Señor Jesucristo nos da muestras de cómo usted y yo deberíamos de tomar las decisiones, deberíamos de hacer siempre que hay algo importante que nosotros tengamos que hacer, así nosotros debemos de hacerlo. El Señor Jesucristo prácticamente comenzaba su ministerio y llegó el momento de elegir a un grupo de 12 personas que iban a ser su compañía en todo momento en este tiempo, ¿verdad? En su ministerio, que duró más o menos 3 años y medio, más o menos. Entonces tenía que escoger entre todo el grupo de sus discípulos, tenía que escoger 12 a quienes ya no solamente eran discípulos, sino que les llamó apóstoles. Pero vean que el Señor no vio la hoja de vida de cada uno, no vio su pasado, su futuro, sino que Él, en lugar de ver a las personas, lo primero que hizo, que es lo fundamental, que es lo que nosotros deberíamos de hacer, es apartarnos a orar. ¿Para qué? Para tener la sabiduría de Dios. Recuerde que el Señor Jesucristo, dice la Escritura, que era igual a nosotros en todo, solo que sin pecado. Entonces, cuando Él tomó un cuerpo humano, tuvo que sujetarse a las debilidades humanas, de tal manera que Él no era omnisciente siempre, sino que cuando el Espíritu Santo le iluminaba, Él podía conocer el corazón de las otras personas. Entonces, ¿por qué? Porque si Él tenía toda su actividad 100% divina, pues entonces no hubiese sido igual, ¿verdad? Como nosotros en cierto sentido. Entonces, Él se sometió a las debilidades y a las limitaciones del cuerpo humano, perdón, solo que sin pecado en Él. Entonces, cuando Él quería algo, cuando Él quería saber algo que no era obvio a simple vista, Él oraba, Él mantenía una comunión íntima con el Padre y era ministrado por el Espíritu Santo. Todos los milagros que Él hizo, los hizo en el poder del Espíritu Santo. No lo hizo con su poder de la segunda persona de la Trinidad, sino que en el poder del Espíritu Santo. Entonces, igual deberíamos nosotros de hacer. El Señor Jesucristo permitió que todo esto quedara grabado, que quedara escrito, para que nosotros pudiésemos ver cómo caminó Él, ¿verdad? Y podamos seguir sus pisadas. Entonces, el Señor Jesucristo fue un hombre de oración. Él se apartó constantemente, aún se apartó con los discípulos a orar con ellos, y la mayoría de veces se apartaba él solo para orar, para tener y cultivar ¿cómo se llama? Esa unidad que tenía con el Padre. Y fíjense que nosotros deberíamos de hacer siempre así. Yo no sé cómo la última decisión importante que usted tomó, si realmente usted se puso a orar o simplemente escuchó el consejo de otras personas que le pareció lógico, humano, ¿verdad? Realmente quizás tiene razón, pero esa no es la manera cristiana. No es que nosotros no ocupamos la lógica, claro que sí, el discernimiento humano, claro que sí, tenemos un pensamiento, tenemos el cerebro, ¿verdad? Tenemos una mente que funciona y gracias a Dios funciona bien, pero somos limitados, no conocemos el futuro, no conocemos el corazón de las personas, no podemos fácilmente ver las intenciones de las demás personas, no sabemos quién de las personas nos va a fallar o no nos va a fallar. De hecho, inclusive cuando alguien se casa por fe, esperando que todo va a estar bien, pues, y que va a haber fidelidad y que van a ser, al menos van a trabajar, van a vivir juntos y van a emprender la familia juntos, ¿verdad? Pero no sabemos qué es lo que pueda pasar en el futuro. Entonces, Cristo estaba en la misma circunstancia y Él se sometió y Él mantenía tiempos de oración. Usted y yo deberíamos de hacer lo mismo.
orar y preguntarle al Padre. El Salmo 34 dice que si nosotros ponemos nuestros pensamientos delante de Dios, Él va a escucharlos y Él va a hacerlos. Entonces vamos a llegar a una condición positiva, a una solución positiva. Pero principalmente vamos a saber si lo que nosotros estamos presentándole al Señor es su voluntad. Porque lo peor que nos podría pasar es que nosotros tengamos algo que Dios no quisiera que nosotros tuviéramos. Amados hermanos, dentro de nosotros debe regir la voluntad de Dios más que cualquier otra cosa. Y entonces así nosotros debemos de rendirle al Señor. Si yo voy a considerar a Dios por sobre todas las cosas, quiere decir que cuando yo haga algo tengo que considerar su voluntad. Tengo que considerar su pensamiento, tengo que considerar su palabra y entonces en el marco de su palabra yo puedo saber qué es lo que puedo hacer y qué cosas yo no puedo hacer o yo no debo hacer porque si las hago hay una consecuencia en la palabra, ¿verdad? Y cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, nosotros pecamos, amados. Eso es sencillo. No obedecemos lo que Dios dice, nosotros pecamos. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. No hay otra cosa, ¿verdad? Entonces, el cristiano, usted y yo, y todos los que creemos en Cristo, deberíamos de buscar siempre al Señor. Deberíamos de rendirnos al Señor, ponerles el plan de las cosas que nosotros queremos hacer. Señor, quiero estudiar esto. Señor, quiero comprar una casa en tal lugar. Estas son las opciones de casas que yo tengo. Quiero presentártelas, Señor, para que tú nos digas y pedir la voz de Dios, pedir la opinión de Dios. Y entonces cuando Dios le conteste a usted, usted va a sentir paz en su corazón, ¿verdad? Principalmente porque va a saber que tiene el apoyo del Señor. Si usted hace negocios sin Dios, amados hermanos, depende usted de su suerte, depende de usted de otras personas. Pero si usted se pone en las manos de Dios, depende del que todo lo puede. Y sabe que lo que suceda, Dios tiene el control. Y no solamente tiene el control, sino que dice Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, usted y yo estamos llamados a escuchar la voz de Dios, a cumplir la palabra de Dios y así todo lo que nosotros querramos hacer, amados hermanos, va a llegar a un buen término cuando lo presentamos delante de Dios. Este tiempo de oración, este tiempo de ayuno nos ayuda a someter esa voluntad, a someternos a esa voluntad. Y cuanto nuestros deseos humanos, porque no necesariamente son deseos malos, sino que simplemente son humanos y la mente humana se aparta siempre de Dios. Amados, se aparta si nosotros no tenemos una actividad eh, proactiva, nos apartamos de Dios. Es decir, actividad proactiva es que yo pienso, yo busco estar con Dios. No solamente, sí, yo sé que estoy con Dios. No, yo personalmente, yo busco estar con Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, mis queridos hermanos, pues nosotros no nos apartamos y agradamos a Dios y Dios nos bendice. Recuerde que agradamos principalmente a Dios por Jesucristo, ¿verdad? Estamos en Cristo, somos agradables al Señor, pero cuando nosotros voluntariamente nos rendimos a Cristo, nos rendimos a la voluntad del Padre, la bendición del Padre siempre llega. Así es que, amados hermanos, piénselo bien y cada vez que usted quiera hacer algo importante en su vida, póngalo delante del Señor. Imagínese que el Señor escogió a 12 discípulos, 12 personas, 12 hombres que iban a estar con Él durante todo su ministerio. Y de los 12, uno fue traidor. Ahora, no es que Cristo falló, no, ya era la voluntad del Padre. Todo estaba escrito. Y Cristo aún, sabiendo que uno iba a fallar, Él no lo rechazó, sino que lo llamó, porque hasta en los momentos que puedan salir mal o que de alguna manera consideramos que pueda salir como no queremos, sabemos que el Padre tiene control. Entonces, cuando estamos con el Padre, cuando nos sometemos al Padre y a su voluntad, amados hermanos, aun cuando las cosas parezcan que han salido mal, siempre van a resultar bien. Así es que ponga sus decisiones, sus pensamientos, sus motivaciones, sus planes, su dolor,
su pena, sus problemas delante de Dios y confíe en lo que Dios va a hacer. Y busque de todas maneras siempre hacer lo que Dios diga en su corazón que usted tiene que hacer. Su palabra es nuestra luz, su palabra es nuestro mapa, el Espíritu Santo es nuestro guía y Dios es siempre el que nos bendice. Así es que, amados hermanos, vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor y vamos a buscar de su presencia, de su misericordia en nuestra vida. Oh buen Dios y Padre nuestro, queremos en este momento, Señor, darte las gracias por todo lo que tú haces, Señor. Eres nuestro Rey, nuestro Salvador. Nuestro corazón está lleno contigo, Señor. Ahora te suplicamos, Padre, que escuches la oración que ha presentado delante de ti cada uno de tus hijos, Señor, tanto los que participaron en ayuno y oración como los que se han unido a esta oración. Que tu Santo Espíritu, Señor, llene a nuestros corazones de la certeza de saber que estamos en tu voluntad. Ayúdanos también, Señor, y danos la fe para poder aceptar tu decisión, Señor. Porque a veces nosotros vamos a ver un negocio que parece que es perfecto, pero no es tu voluntad. Y si no es tu voluntad, no es perfecto para nosotros. Ayúdanos a comprender eso, Señor. Eso es lo que queremos lograr hacer en este tiempo de ayuno y oración. Bendice la vida de tus hijos, Señor, y que poco a poco cada uno de nosotros podamos glorificarte con las cosas que hacemos, que decimos y nuestro sometimiento a tu palabra. Gracias, Dios, bendice tu iglesia, Padre, bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Oro por los problemas que puedan estar pasando cada uno, oro por los hermanos que están enfermos, oro, Padre Celestial, por aquellos que están buscando trabajo, por la iglesia y los proyectos que tenemos, Señor, y los cambios administrativos que estamos haciendo dentro de la iglesia, en el servicio de la iglesia. Bendice la vida de cada hermano, Señor, de cada líder que participa de eso, porque cada cambio genera resistencia, Señor, y queremos hacer si hay resistencia, que sea para hacer mejor tu voluntad y no para problemas carnales. Bendice nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre, a honrarte en todo momento. Gracias, Dios, por la vida de cada uno de tus hijos, Señor, que participan de esto y que podamos poco a poco, paso a paso, en el tiempo que tú nos vayas dando, dominar todos nuestros deseos carnales. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Te amamos con todo el corazón. En ti están puestas, depositadas, empeñadas todas nuestras esperanzas. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, mis queridos hermanos, gracias por este tiempo que hemos estado juntos orando. Si usted participó de la ayuno y oración, gloria al Señor. Si no lo pudo hacer por cualquier cosa, no se preocupe, siempre hay otra ocasión para hacerlo, pero no deje de presentar sus oraciones delante del Señor. Bien, amados hermanos, estuvo con ustedes el pastor Mario Abelardo Chávez, pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, acá en Richmond, California, y es una bendición, como siempre, juntos adorar al Señor. Muchas gracias y que tenga una feliz tarde. Que el Señor nos bendiga a todos.